Nos despedimos hasta mañana. Chau, chau. Bien, comenzamos a desandar la propuesta periodística de este día lunes. Decíamos que, como ustedes saben, siempre los últimos días del mes hablamos de la cuestión del tema salud. Y hoy vamos a hablar con Ondina Motura del tema del aparato digestivo en general, porque a veces muchas cosas no hay buena información, la gente utiliza plantas medicinales y otros elementos alternativos para curarse cuando uno tiene problemas digestivos y estomacales. Y qué mejor que hablar con Ondina Motura. Ondina, buenas tardes, gracias por venir. ¿Qué tal? Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, también recordamos antes de hablar del aparato digestivo que como todos los meses, al final del programa, como ya es tradicional, vamos a sortear entre todos los televidentes que nos manden su mensaje a nuestro canal de WhatsApp 2 libros del doctor Giraldo Motura que tienen que ver con el tema salud en general y como lo hacemos todos los meses. Recuerden, para comunicarse a través de nuestro mensajero y poder participar del sorteo final. Bueno, Ondina, decíamos, el aparato digestivo es muy amplio. Es muy amplio, sí. Lo que pasa que están interconectados todos los procesos. A veces uno quiere algo para constipación y después uno empieza a hablar con el paciente y se da cuenta de que el problema está en la vesícula o está en el estómago y no está en el intestino. O sea, están muy relacionados todos los órganos, tiene que ser perfecto. El tubo digestivo es un tubo, tiene glándulas anexas que secretan distintas secreciones, pero es un tubo que es necesario que todo sea sincrónico como para que se obtenga el resultado final, que es la materia fecal, ¿no es cierto? Que se pueden eliminar bien los desechos y se pueden absorber bien los nutrientes, pero están todos los órganos interconectados. Entonces, es una cajita de sorpresa porque uno por ahí, como le decía, piensa que el problema está en el intestino y no, viene de más arriba, porque tiene que arrancar desde el principio el proceso digestivo correctamente para que termine correctamente. ¿Cuánto tiempo demora la digestión? Y la digestión en el intestino delgado tiene 6 metros, para que se haga una idea, y 1,5 metros el intestino grueso. Demora más de un día, lo que nosotros consumimos, luego de más de 24 horas después se va a eliminar. Y pasa una serie de cuestiones en el medio. Por eso vamos a hablar de qué plantas pueden favorecer todo este proceso. Es lo mismo, Ondina, porque hay gente que come mucho y otros comen mucho menos de volumen. Todos depende de la cantidad y el volumen de lo que uno ingiere. ¿El proceso de digestión puede llegar a durar más tiempo? Sí, va a demorar más tiempo y depende de que ande en correcta sincronía todos los procesos, que el estómago digiera correctamente los nutrientes, que la bilis sea liberada en el momento correcto y en la cantidad correcta, que el pH ácido sea el correcto, que los movimientos peristálticos sean los correctos del intestino. Depende de muchas variables el tema de la duración, pero es aproximado siempre los tiempos que uno plantea. Bueno, y vos nos ibas a contar puntualmente sobre el tema de la digestión, ¿no? Sí. Ahora sí pueden poner como para ir guiándose. Bueno, había elegido esa imagen. Vamos a hablar primero de dispepsia. Vamos a la imagen 2. Esto es muy común, es un síndrome gastrointestinal muy común que se define por la presencia de malestares agudos, crónicos o recurrentes localizados en epigastrio. Se caracteriza por dolor, ardor, saciedad precoz, plenitud. Aparte, regurgitaciones, pirosis, un montón de síntomas, hasta náuseas, vómitos, distensión abdominal, que se relacionan con la dispepsia, que son muy comunes, y la mayoría, que es el 60%, es funcional. ¿Qué significa que es funcional? Que no hay una causa orgánica que lo genere. Uno siempre tiene que descartar, obviamente, hay, como dice ahí, señales de alarma en casos de una persona, una persona de edad mayor. Vamos a tener que investigar, porque hay ciertas señales de alarma, porque la sintomatología, desde una gastritis hasta un cáncer gástrico, son muy similares. Eso es el problema de una gastritis, por ahí no le da importancia, hasta se toma sin receta a veces, que eso está muy mal, un omeprazol o cualquier cosa, o plantas también, recurre a plantas, sin estudiar el caso, y a veces terminan investigándolo termina siendo un cáncer gástrico. Entonces, y los síntomas son muy inespecíficos. Pero
El 20%, como dice ahí, de las consultas clínicas son de este tipo de preguntas. Por eso es que elegí este tema para desarrollar. Como les decía, la mayoría son funcionales, vale decir que no se detecta una causa orgánica, no se detecta ni siquiera una úlcera, no solo que un cáncer. Cuando hablo de causa orgánica hablo de gastritis, úlcera o cáncer o algo parecido. Muchas veces es funcional, vale decir que no hay una causa orgánica que lo justifique. Si seguimos, ¿qué es lo que vamos a dar dentro de las medicinas alternativas? Nosotros lo que necesitamos es, en la anterior, en la 2, ahí, en la 3, ¿está bien? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que tenemos? Son todas plantas que todas las conocen, pero yo lo que quiero es generalizarlas, unirlas. Yo lo que hice es juntar por muchas plantas con sustancias, con principios amargos. Los principios amargos, la naturaleza química puede ser varia, pueden ser aceites esenciales, que son los que le dan el olorcito particular a las plantas amargas, flavonoides, alcaloides, oligosacáridos y otros. Pero ¿qué es lo que tienen de particular? Son amargos, al sabor son amargos, y lo que hacen es, si uno lo da antes de las comidas, estimulan las papilas gustativas que tienen que ver con el sabor amargo, que están en la parte posterior de la lengua, justamente por ser amargo, y eso estimula vía nerviosa, del sistema nervioso autónomo, la secreción salival, gástrica y biliar también. O sea que nosotros tomamos como los típicos amargos serranos, esos aperitivos y demás, que están compuestos por este tipo de plantas. Lo que hacen es que se estimule todo el tubo digestivo, desde la secreción salival hasta la secreción de bilis. ¿Me explico? Entonces, esa es la función de las sustancias amargas y de que sean aperitivas, como se dice. Ojo que sea antes de la comida para que se produzca este efecto de estimular por las papilas gustativas de sabor amargo, estimular todo el proceso digestivo, pero no se usa en úlceras y gastritis. Yo cuando hablo de dispepsia, yo les dije que son síntomas, pero que se descartaron, obviamente, úlcera y gastritis. Pueden ser por disautonomías vegetativas, por distintas causas, hasta por nervios y demás, pero no hay una causa orgánica que lo justifique. Vale decir, si no tenemos gastritis, ni úlcera, ni cáncer, esto nos va a ayudar a mejorar el sistema, la función digestiva. Cuando hablamos de gastritis, bueno, uno está un poco tal vez nervioso o alterado, ¿es todo también producido por el estrés? Sí, también. Es más, se combinan mucho. Hay muchos compuestos naturales y de la medicina oficial también que se dan con sedantes. Porque que sean con proquinéticos y sedantes, distintas marcas comerciales que vienen combinados. Y en la medicina alternativa también se da con manzanilla, con melisa, que la melisa tiene principios activos que ya vamos a ver cuáles son, pero que a su vez son sedantes. Es importante darlo con sedante en estos casos, porque en estos casos no hay una causa orgánica que justifique los síntomas. Muchísimas veces es de origen nervioso, el hecho de que se distorsiona el proceso digestivo. Perdón que le interrumpa, pero todo ese origen nervioso es inconsciente para el individuo. Lo que pasa es que hay un sistema, es inconsciente, pero hay todo un sistema nervioso entérico que se llama, que eso se descubrió no hace muchos años. Antes se hablaba del sistema nervioso somático y del autónomo. Ahora se habla de un tercer sistema nervioso que es entérico. El sistema nervioso, el tubo digestivo está totalmente inervado y se considera como un sistema nervioso aparte. ¿Me explico? Y es muy influido por la cuestión nerviosa. Por eso se dan cuadros como el colon irritable o la dispepsia de origen nervioso. Es lo mismo, bueno, colon irritable. Hay personas que tienen ruidos gástricos en determinadas... Bueno, pero aparte del meteorismo, ruidos gástricos como con puertas que se cierran, ¿tiene que ver también con el colon irritable? Tiene que ver también, tiene que ver con la distensión abdominal. Tiene que ver con la distensión abdominal. Puede ser, lo que pasa es que el dispepsia se le llama cuando son síntomas en la parte alta del tubo digestivo. Y se dice colon irritable cuando es de origen nervioso y es de la parte baja. El meteorismo es más bien de la parte baja, es por muchas veces disautonomías también, en el que se generan una alteración funcional que se genera en el colon irritable y genera todo eso, esa distensión y ese meteorismo, como estaba diciendo. Volvemos a la descripción. Entonces, ¿qué plantas tienen estos principios amargos que generan la estimulación del tubo digestivo? Si seguimos, seguimos la otra imagen, la 4. La imagen 4, ahí está. Puse un montón, pero
tenemos las hojas de alcachofa, la última, que son las hojas. Siempre está el error de que dicen que es el fruto. El fruto tiene algunos principios activos, pero es la hoja la que más principios amargos tiene. Tenemos la naranja amarga, el Citrus aurantium, que no es la naranja de la verdulería, es una naranja que tiene un sabor mucho más amargo. La gentiana o genciana, que no es la nencia, que todos se confunden con la nencia. La nencia es otra que del género de Gentianella, pero que también tiene principios amargos. El condurango, el tercero, de arriba tenemos el tercero, el condurango, que se usa la corteza, es excelente. Había un producto llamado tonogastril, que ya no viene más, y yo en la farmacia lo imitaba y se hacía con tintura madre de condurango, era buenísimo para estimular la digestión. El boldo, que lo que tiene el boldo son alcaloides, son distintos tipos de principio activo. La naranja tiene flavonoides, la esperidina, por ejemplo, es un flavonoide, pero el boldo tiene alcaloides, y uno dice, pero ¿cómo puede ser? O sea, estoy tomando alcaloides, los alcaloides no son buenos. Lo que pasa es que en un tecito el alcaloide es insoluble en agua, entonces en un tecito es mínima la cantidad que uno logra solubilizar, hasta con agua caliente. Es difícil de sacar mucho alcaloide, pero logra un principio amargo, una situación amarga interesante. Después abajo tenemos con esa florcita lila la salvia también, el lúpulo a la izquierda, y viene a la izquierda el cardo santo, que es otra planta que también es la más amarga de todas, la que le gana a todas es la genciana, que está al lado de la naranja. Esa es la que mayor índice de amargor tiene, alrededor de 30.000 es el número del índice de amargor. Si seguimos, entonces con respecto a, para que tengan en claro las sustancias amargas, los típicos aperitivos. ¿Qué otras cosas dijimos que había? Había, como dijimos, meteorismo, regurgitación, toda esa acumulación de gas genera todos estos síntomas. Es el exceso de gases, que puede ser de origen gástrico, puede ser intestinal o biliar. Por ejemplo, en intestinal, cuando hay mucha fermentación gástrica, por el tipo de alimento que consumimos, por ejemplo, consumimos muchas harinas y demás, genera mucha fermentación. El de origen gástrico, por ejemplo, aerofagia, cuando hablamos mientras comemos, por ejemplo. El ingreso de aire en la boca. Por el ingreso de aire en la boca cuando hablamos mientras comemos y comemos rápido y demás, típico de aerofagia. Que por otro lado no hay que comer rápido. No hay que comer rápido, obviamente no hay que comer rápido. Y tampoco tener, al menos cuando uno come, ni cerca ni el celular, ni el televisor. No, totalmente. Sí, te comer tranquilos, es importante la tranquilidad, por lo que decíamos recién. Volvemos a la imagen, entonces el origen del exceso de gases que generan todo ese meteorismo a nivel bajo y a nivel alto, toda esa distensión en estómago, es por distintos orígenes, más que nada la fermentación y demás, y la mala digestión de los alimentos y demás. ¿Y quiénes son las sustancias químicas de las que tienen las plantas que son carminativas? Los aceites esenciales y flavonoides. ¿Por qué? Porque esa fermentación es por culpa de bacterias. Y los aceites esenciales son principios activos muy antisépticos. Si uno ve la fórmula, es parecida todo del tipo del fenol, y todos los antisépticos comerciales también tienen la molécula de fenol en la fórmula. O sea, son principios activos que están en las plantas que son súper antisépticos, matan bacterias. Entonces nosotros, ¿qué vamos a necesitar? Aceites esenciales, que son los mismos que le dan el olorcito a las plantas. Las plantas con mucho olorcito es porque tienen aceites esenciales que son volátiles y por eso uno lo siente tan fuerte el olor. Los aceites esenciales matan esas bacterias que están de más y por eso ayuda a ser carminativo, a eliminar los gases, pero a su vez relajan el cardia, que es el esfínter que está entre el esófago y el estómago y hace que salen los gases por arriba. Pero aparte, ¿por qué los flavonoides? Los flavonoides tienen un montón de funciones, pero entre otras son espasmolíticos. La típica manzanilla, la manzanilla tiene muchos flavonoides y estos flavonoides son espasmolíticos. La pigenina tiene, por ejemplo, que es un flavonoide que es espasmolítico. Lo que es importante durante o después de la comida, no como el otro que se daba antes de la comida. Esto es importante porque el momento en el que uno lo toma. Yo junté un montón de plantas que la gente la usa, pero es importante el momento que uno la toma para que realmente haga efecto. Si vamos a la siguiente imagen, ahí están un montón de plantas, le puse el cilantro, el hinojo, el anís verde, el anís estrellado, el comino, todas plantas de la familia. A la izquierda las puse a todas agrupadas y le puse la semillita, que son todas medias parecidas. El fruto no es una semilla, es un fruto, que ahí es donde están los principios activos, que puede ser anetol, cineol, linalol, todas sustancias que están en los aceites esenciales que son las que le dan el olor. Todas, fíjense que son
plantas que tienen la florcita en forma de umbela, umbela en inglés significa, umbrella significa paraguas, en forma de paragüita, porque se llaman umbelíferas, y todas tienen principios activos de tipo aceite esencial, de como los que les decía, cineol, eucalipto, el linalol y demás, que son los que matan esas bacterias que están de más y hacen que vuelva a funcionar bien el tubo digestivo, el intestino. También tenemos otras de la familia de las labiadas, en el ángulo superior derecho tenemos las familias de las labiadas, tenemos el poleo o Menta pulegium, que tiene pulegona, que son florcitas violetas, tenemos la melisa, que la melisa también es sedante, ahí tenemos, porque tienen varias funciones las plantas a su vez, y acá viene bárbaro que sea sedante, que tiene antiséptico más sedante, menta piperita, la hierba luisa, todas estas son de la familia de las labiadas. La hierba luisa no, pero de la otra, pero es muy parecida, por eso la junté, es de la familia de las labiadas. Tiene las hojas medias parecidas, no es fácil diferenciar, ahora ahí es porque están con las flores, pero no es fácil diferenciar el poleo de la melisa de la menta. La hojita es parecida, la hojita típica. Son esas, la familia, las labiadas tienen esa característica, ¿no? Y abajo, que también tienen aceites esenciales, ustedes saben que tienen olorcito rico, todas estas, porque tienen aceites esenciales, que son los que son antisépticos. Y abajo tenemos, aunque no se note, que es la planta fresca, ¿cómo se llama? El clavo de olor. Ahí se ve con colorcito rosadito amarillito. Eso, para que lo vean, no es el clavo, es el clavo de olor natural, digamos. Uno después lo deja que se seque y el que nosotros vemos es el ya seco. Pero quería mostrárselo porque no es irreconocible, pero es él como está en la planta, en fresco. ¿El cilantro también se usa para cocinar? El cilantro también, acá no se usa tanto, pero en la comida de otros lugares, en comida peruana y demás, lo usan muchísimo. Es casi indistinguible, tiene algunas características taxonómicas en la hoja, pero es casi indistinguible del perejil, salvo cuando te acercás y lo lees, ahí sí es alevoso. La diferencia es mucho más fuerte, mucho más penetrante el olor, y la hoja tiene algunas leves diferencias. Pero como ven ahí abajo, es muy parecido, el cilantro. Y después tenemos el cardamomo, que yo lo uso mucho para candidiasis intestinal, anda re bien. El jengibre, que son de la familia de gengiberaceas, es de otro tipo de familia. Y a su vez, que todos estos tienen principios activos antisépticos, aceites esenciales, pero a su vez, ¿cuál puse? Puse la manzanilla aparte, que tiene principios, tiene antiséptico pero muy suave, lo que tiene es antiespasmódicos muy fuerte, que es la pigenina, que es un flavonoide. Y tenemos la carica papaya, que ahora se está hablando mucho por el tema del dengue. El tema de la hoja de carica papaya se está investigando mucho para el dengue. No el fruto, sino la hoja. Ahora, que tienen enzimas proteolíticas. Ondina, todas estas plantas, que mucha gente está viendo el programa y dice, bueno, sí, yo la conozco, yo la tengo en el fondo de casa, la tiene el vecino. No se pueden utilizar, digamos, así como está la planta. Necesita un proceso como medicina alternativa. Es decir, ustedes la preparan, se la somete a determinado proceso. Claro, la gente la usa normalmente y muchas veces están pero es un riesgo. Seguros. Lo que pasa es que tienen que estar ultra seguros de que esa es la especie. En lo que es la movida, en lo que es la farmacia es diferente, porque uno no usa lo del patio, digamos, en la farmacia. En la farmacia uno tiene que recibir de droguerías de Buenos Aires que vienen envasados, que hay un director técnico que se hace cargo y dice, esta es la especie correcta, porque hay muchas plantas que son muy parecidas. Y después los extractos también, las tinturas, los extractos secos, son laboratorios que mandan los protocolos de análisis asegurando que tiene, no solo que es la planta correcta, la planta original, claro, sino que también aseguran de que tiene la cantidad de principios activos que corresponde. Claro, bueno, es un proceso que porque si la pueden vender, digamos, aguada, como quien dice, o sea... ¿Y qué pasa con el que la usa así, digamos, la saca del fondo de la casa y se la ingiere? Seamos sinceros, todo el mundo, ¿quién no te le pone de burro o menta al mate? Sí, bueno, está bien. La sacan de... obviamente que es un riesgo, o sea, uno tiene que estar seguro de que es la especie que corresponde. Pero la gente, en la realidad, seamos sinceros, lo hace, digamos. ¿Y las hierbas que vienen en Pero té? lo que le quiero decir que, por ejemplo, en una farmacia, para vender al público y demás, jamás se puede hacer eso. O sea, se compran tanto las plantas envasadas ya secas, donde hay profesionales que aseguran de que esa es la especie o que el extracto tiene la concentración adecuada. Sí. Le preguntaba por las hierbas que vienen en el té. ¿Es lo mismo? ¿Pasa algo parecido? No, por ejemplo, las fraccionadoras de hierbas, no, sí, ahí hay directores técnicos.
Ahí en la fractura. Claro, hay por alguien ejemplo, que marcas desde... como Tonalejo, no quería decir marca, pero marcas así muy conocidas, Andino, bueno, no quiero decir, pero bueno, no sé si corresponde. Bueno, hay un profesional que pero las evalúa. siempre hay un director técnico que asegura de que esa es la especie que está diciendo que es en el cartelito. Claro, que coincide. Y claro, obviamente, todo se hace de manera seria, hay controles y demás. ¿Viene mucha gente a la farmacia de ustedes a preguntar, bueno, tengo tal síntoma, ¿qué debo tomar? Sí, obviamente. Y más que nada en la parte digestiva, por eso elegí este tema, porque se pregunta Debe ser el de mayor consulta. Sí, como en las consultas clínicas, un 20% de las consultas en consultorio de clínica médica son referidos al tubo digestivo. Obviamente, cuando uno dice, hay ciertos síntomas de alarma, por ejemplo, nosotros hablamos de constipación, vamos a avanzar un chiquito y cuando lleguemos a constipación, que es el síntoma de alarma. En lo que es estómago, los síntomas son muy parecidos cuando uno habla desde gastritis hasta cáncer gástrico. Por eso recomiendo hacer endoscopía si corresponde según los síntomas y demás. Si hay una anemia, por ejemplo, es un síntoma de alarma. Una persona de edad avanzada y está con estos síntomas que no ceden y demás, uno tiene que investigarlo un poco más, ¿no es cierto? Ondina, hay muchísimas preguntas. Vamos a ir seleccionando algunas porque son muchas. Buenas tardes, un televidente. Quería preguntar qué es tener el colon grande. Me diagnosticaron esto, pero no me dijeron cómo alimentarme. Sí, el dólico megacolon, sí, es muy común. Yo también tengo dólico megacolon. Y lo que genera es constipación. La gente de la zona de Italia y demás, del Mediterráneo, es muy común que tengan este tipo de intestino. Y el problema del dólico megacolon es que nos persigue la constipación y el problema de la constipación, más allá de que es molesto, es el tema de que terminamos con divertículos. Por la retención de materia fecal, eso genera presión en el colon y eso hace que en la zona donde entran los vasos, entra la salida de los vasos, se generan como dedos de guante y eso puede generar dos complicaciones que son las más comunes, o la diverticulitis, que es como, el cuadro clínico es como una apendicitis, pero del lado izquierdo, para describirlo rápidamente la clínica, y la hemorragia digestiva baja, que es la causa, digamos, más frecuente de hemorragia digestiva baja, o de las más frecuentes, por las hemorroides por ahí serían más frecuentes, la causa de hemorragia digestiva baja. Otra consulta, ¿las verduras cocidas generan inflamación? Lo que pasa es que si uno tiene divertículos... Claro, ya es un caso especial. Si uno tiene divertículos, las verduras generan inflamación cuando uno tiene divertículos, la selga, espinaca, generan inflamación cuando uno está con divertículos. Hay que controlar la dieta. Esto es un tema en la dieta de divertículos y encima uno le pregunta a los pacientes, le dice, bueno, tenés que comer esto otro, y esto no podés comer. Bueno, y de golpe uno te dice, no, pero eso a mí me cae bien y lo que teóricamente no hay. O sea, cada uno es un mundo. Es un caso individual de cada... Pero en general yo lo que noto es que, por ejemplo, la calabaza, que es una consistencia término medio, no es ni fibrosa ni muy seca, digamos. La calabaza es una verdura que a todos le cae bien cuando tienen divertículos o tienen problemas de intestino. Después, dentro de las frutas, la banana, o sea, todo lo que es consistencia intermedia, o la manzana, el durazno le caen bien, no tienen problema. Sí, problema tienen con las naranjas, porque tienen mucha fibra, o con la selga y espinaca, por ahí tienen problemas cuando tienen divertículo. Entonces, es como que tienen que entrar a revisar, ir a nutricionista, que revisen bien qué es lo que le cae bien, qué le cae mal, y según eso. Pero hay ciertas cosas generales que a todos le cae mal. Por ejemplo, la selga y espinaca, cuando tiene divertículo, por ahí le cae mal. Otra consulta, padezco gastritis. Bueno, ¿qué debe tomar, además de que dejas tus datos para el sorteo del libro? Claro, yo imagino que está tratado con un gastroenterólogo, pero vamos a hablar ahora de gastritis. Si quieren, seguimos un poquito. Seguimos avanzando. Vamos a comentar hasta cosas caseras traje con lo que es gastritis. Vamos a hablar de gastritis entonces. Las causas distintas, los medicamentos, los AINES, la aspirina, ibuprofeno, las bebidas, el café, el mate y demás. Hay una bacteria que está involucrada en el tema. Estrés. Y, ojo, reflujo de bilis hacia el estómago, eso es muy común. La gastritis que le llaman alcalina, que hay gente que te dice, yo me curé la gastritis con jugo de limón. Y uno dice, pero si no hay que consumir jugo de limón cuando uno tiene gastritis. No, lo que ocurre es que lo que le genera la gastritis es la vuelta de la bilis que anda dando vuelta en el duodeno, va al estómago, la lastima, y como es alcalina, el limón le alivia. Pero no es que el limón, porque se decía por ahí que era anfotérico, que se comportaba según como... No, el limón es ácido, en el estómago es ácido y siempre va a ser ácido. Lo que ocurre es que eso ocurre, a la alcalinidad de la bilis la neutraliza, entonces alivia. ¿Se entiende cómo es el tema de...? Y
Ojo que también hay trastornos de base hepáticos cuando uno tiene mucha bilis dando vuelta. A veces le han sacado la vesícula años atrás y demás. Entonces hay problemas hepáticos y biliares dando vuelta. Entonces siempre el limón mejora en este tipo de trastornos, ¿no es cierto? Hay lo que es la gastritis aguda, que tenemos pirosis, tensión abdominal, intolerancia, todos los conocen, el reflujo gastroesofágico, náuseas, vómitos y demás, que lo conocemos todos los síntomas, que el dolor de 2 o 3 horas después de comer calma con la ingesta de alimentos. ¿Y qué es lo que pasa? Aparece y desaparece. Esa es la realidad. Uno siente que le curó al paciente la gastritis y tiempo después vuelve a aparecer cuando hizo algún desarreglo, cuando pasó estrés o demás, vuelve a aparecer. Y empeoran los síntomas por la noche. ¿Por qué? Porque el tono parasimpático aumenta en la noche. El simpático, que es el que nos prepara para la alerta, para lucha y huida, en el día está a full, y en cambio en la noche todo lo que tiene que ver con la digestión está activo. Entonces todo lo que es la secreción gástrica, los movimientos peristálticos están más activos a la noche. Por eso duele más a la noche. Si seguimos, ahí vamos a empezar a hablar de la siguiente imagen. Ahí tenemos las especies más importantes y más investigadas. La congorosa en Misiones, ya hay todo un emprendimiento en el que está involucrada la Sociedad Latinoamericana de Fitomedicina con el doctor Alonso, que plantearon hay un producto que está hecho a partir de la congorosa o cangarosa, le llaman ahí, donde lo entregan para la gastritis en los dispensarios, en los hospitales, ya lo entregan, un producto que se entrega en los hospitales, hecho a base de congorosa. Actuaría como que fuera un omeprazol, inhibe la bomba de protones, la molécula que se encarga, la macromolécula que se encarga de largar los protones hacia el estómago. Y actúa contra el Helicobacter pylori, tiene efectividad contra el Helicobacter pylori. Vieron que se da un antiácido más en el tratamiento para la gastritis, en la medicina oficial se da una mezcla de antibióticos como para... Bueno, este medicamento, esta planta en forma de extracto seco se puede indicar aproximadamente entre 400 y 500 miligramos del extracto seco, o sea, del concentrado, 2 cápsulas de 400 miligramos durante un mes. Y la verdad que anda muy bien, yo lo he indicado, anda re bien. Lo combino con manzanilla, que la manzanilla es antiespasmódica, y como la gastritis es la lesión de la mucosa, pero el músculo subyacente se contrae y genera dolor y demás, entonces uno da un antiespasmódico y anda bien, y la manzanilla es el mejor. Ondina, han pasado ya más de 30 minutos, el tiempo pasa volando. Bueno, tenemos en principio los 2 ganadores. Uno es Nadia, cuyo documento termina en 712, y el otro es Víctor, que también nos escribió, que termina en 268 el documento. Esas 2 personas, Nadia y Víctor, podrán pasar en horario comercial por la administración de nuestro canal para retirar los libros que hemos sorteado del doctor Giraldo Motura, como cada vez que nos viene a visitar tanto Ondina como Giraldo. Ondina, le propongo que en los fines de abril volvamos a retomar este tema de la que tiene que ver con el sistema digestivo, porque es muy amplio, mucha gente quiere preguntar y creo que siempre hay algo nuevo para aprender y nunca es tarde, ¿no? Sí, de 10. Porque dimos como la parte alta, casi terminamos con gastritis. Y después viene la parte baja, todo lo que es constipación y diarrea. Bueno, ¿no dentro de 30 días, si quiere, continuamos con la otra parte. Digestivo. Vale. Ondina, gracias por venir como siempre y las puertas siempre están abiertas. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Al contrario, gracias por venir. La doctora...